Bien amigos, y lo anunciado, ya nos encontramos precisamente para dialogar en directo con la doctora Fabiola Muñoz. Como ustedes recuerdan, ella ha sido ministra del Ambiente, también ha ocupado la cartera de Agricultura y Riego y fue jefa de CERFOR, con quien precisamente vamos a conversar temas de importancia para la región Huánuco, y no solamente la región Huánuco, sino para el país y todas las regiones. Doctora, bienvenida al programa. Hola Beto, muchísimas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. No, gracias a usted. Y precisamente estamos preocupados por algo que inicialmente ya se estaba logrando paulatinamente, pero que sin duda tiene que ver con el ambiente, el medio ambiente, y existe algo que nos llama la atención, más aún viniendo de una parlamentaria que es guanuqueña, que es tingalesa, como la señora Luzmila Pérez, que ha planteado, y tal vez todo su trabajo quedaría ahí si es que esto se hace realidad. Hay una iniciativa en el Parlamento que es el proyecto de ley, la 6101/2020 CR, precisamente de esta parlamentaria Pérez Espíritu, orientada a suspender temporalmente la ley 30884 que regula el plástico de un solo uso y los envases descartables. Bueno, se está diciendo que prácticamente es una ley radical que se hizo de una manera arbitraria, imponiendo un impuesto progresivo, alentando el empleo de plásticos biodegradables, y esto es lo que están argumentando. ¿Qué puede decirnos al respecto de esta posición? Bueno, yo creo que hay bastante falta de información en esa posición, porque primero que una cosa que yo tengo que reconocer y que agradecer es que esa ley que impulsamos se aprobó casi por consenso, o sea, no hubo un solo voto en contra, hubo una abstención del congresista Johnny Liscano. Todo el resto del Parlamento, todas las fuerzas políticas votaron a favor de la ley. Y esta ley además fue fruto de un consenso entre el sector privado, la ciudadanía, también, sobre todo, el Estado, que nos pusimos de acuerdo, sectores productivos como el Ministerio de la Producción, el Ministerio del Ambiente, y tuvimos la oportunidad de conversar también con los pequeños, con los recicladores, por ejemplo, ¿no? Y una de las cosas que yo más resalto de ese momento es que yo encontré empresas, empresarios peruanos, muy comprometidos que decían, sí, somos conscientes de que estamos usando mal el plástico, estamos abusando del plástico. El plástico es un gran invento, por supuesto, pero la forma como lo estamos utilizando es lo que hay que regular. Por eso la ley lo que hace es regular el plástico de un solo uso y permite mantener plástico de un solo uso, por ejemplo, para alimentación, para la bolsa del arroz, la bolsa del azúcar, ¿no? Ahí necesitas eso, pero para otras cosas, como por ejemplo esa bolsa que la uso una vez cuando voy al supermercado y que después la tiro, ¿por qué? Cuando tengo una alternativa que genera empleo local, como los productos biodegradables, yo tengo aquí conmigo, no todo el mundo lo va a poder ver, por supuesto, ni todo el mundo, pero se imagina, yo tengo en mi mano izquierda un plato descartable que cualquiera que lo viera pensaría que es de Tecnopor, y sin embargo es biodegradable. Es hecho con el bagazo de la caña de azúcar. O sea, ese residuo que yo antes lo botaba o lo quemaba, hoy día tiene valor y genera empleo, empleo local. Y en mi mano derecha tengo un plato que es de una hoja de bijao. Esa hoja de bijao que yo antes botaba o que solamente la usaba para hacer el juane, ¿no es cierto? O algún otro plato, hoy día también le puedo dar un uso y este plato lo puedo utilizar. Entonces, puedo generar valor de la biodiversidad y puedo además reducir el consumo excesivo del plástico de un solo uso. Entonces, yo lo que le recomendaría a la congresista y a todos aquellos que tienen, digamos, dudas sobre esto, es que hay que informarnos un poquito más de las opciones que implica el tema del plástico, de la regulación del plástico de un solo uso. Doctora, efectivamente esta ley fue muy saludada en buen sentido de la palabra, bien recibida en la sociedad, y hay mucha gente que ha empezado pues a utilizar, ahora que está de moda el delivery con esta pandemia, ¿no? Las bolsas de papel, las cajitas de cartón,
que son más prácticas y que preservan de cierta manera el ambiente, pero ¿quién estaría interesado en que esta ley vaya abajo y se regrese a lo antiguo, ¿no? Porque hemos sabido y hemos visto, por ejemplo, estas cañitas, ¿no?, que uno utiliza para tomar una bebida, muchas veces se han encontrado en los peces muertos en los ríos, en el mar, etcétera. Entonces, ¿quién podría estar fomentando esto? ¿A quién perjudicaría esta ley que, según la congresista Luzmila Pérez, no sería nada bueno? Miren, el sector que más se beneficia si esta ley retrocede es el sector informal, es el mercado negro. Una cosa que yo aprendí cuando estaba justamente investigando sobre el tema del plástico, yo le preguntaba a los empresarios peruanos si era posible producir una botella de plástico con el 100% del PET, del plástico reciclado. Y me decían, sí, sí es posible. ¿Y por qué no lo hacen? Porque no hay oferta de materia prima, no hay oferta de botellas recicladas para que las podamos usar. Y entonces empezamos a averiguar, ¿y por qué no hay oferta? Si todo, hay una gran cantidad de botellas de plástico que consumimos, ¿por qué no habría una oferta? Y es que el mercado negro se lleva esas botellas y no permiten que ingresen en el círculo virtuoso de la economía circular, formal, ¿no? Lo mismo sucede también con otros tipos de plástico que no entran al circuito formal del reciclaje, sino que se van al mercado negro del reciclaje. Lo mismo pasa en el tema de las botellas, lo mismo pasa en muchas cosas, ¿no? Entonces, esta ley, la ventaja que tenía es que además ayuda a entrar justamente en esa formalización, porque el plástico es una mercancía que puedo utilizar y lo importante es que yo pueda incentivar la reutilización del plástico y cuando no lo puedo reutilizar, lo puedo cambiar por otro elemento, por productos biodegradables. Yo tengo, por ejemplo, en mi mano también tengo un pedacito de bambú chiquito, ¿no? Esto es una cañita natural. Esto reemplaza esa cañita de plástico y esta también genera empleo. Y la ventaja principal es que cuando la deje de utilizar, esta cañita se va a biodegradar completamente porque es de una materia natural. A diferencia de la del plástico, efectivamente va a terminar probablemente en un pez que además después alguien consuma y esto es una cadena negativa. En cambio, con los productos biodegradables, lo que yo estoy haciendo es promoviendo una cadena positiva. De acuerdo. Doctora, muchas municipalidades, y hemos sido testigos de estos hechos, alcaldes que han dejado ya su mandato en años anteriores, inclusive han salido con denuncias penales por el tema de la contaminación de los ríos, porque los vehículos de la baja policía arrojaban precisamente a las aguas, en este caso en Leoncio Prado, en Tingo María, y la Fiscalía del Ambiente los ha procesado, los ha denunciado. Sin embargo, cuando usted asumió y fue nombrada como ministra del Ambiente, declaró en emergencia la gestión de residuos sólidos en el distrito Rupa Rupa, particularmente en Tingo María, y obviamente este botadero de la Muyuna ha generado todo un problema. Sin embargo, hemos estado difundiendo precisamente el sábado último que esto ya está por cerrarse, está ya por hacerse realidad las celdas transitorias. ¿Cómo evalúa este caso, por ejemplo, de la remediación ambiental que se está dando en esta parte del país y la cual se necesita hacer en muchos lugares? Miren, es muy interesante lo que ha pasado en los últimos años en el mundo. Los países más avanzados ya no tienen rellenos sanitarios, ya no utilizan un pedazo de terreno para poner residuos. Lo que hacen es valorizar absolutamente todos sus residuos. En el Perú, nosotros ni siquiera hemos llegado a manejar bien los residuos en un relleno sanitario. Los tiramos, los quemamos y en eso tenemos ejemplos como el de la Muyuna. Efectivamente, pésimas prácticas para el manejo de residuos. Pero eso parte de un problema de origen, que los ciudadanos y las ciudadanas no separamos los residuos en nuestras casas. Por eso se aprobó una ley también para que tengamos nosotros la obligación de separar los residuos en las casas y los municipios la obligación de recogerlos de manera diferenciada y de valorizarlos. Son miles
miles de puestos de trabajo que se pueden generar si uno gestiona adecuadamente los residuos. Pero las autoridades, ¿no es cierto?, en muchos casos, lamentablemente, optan por la vía más fácil, que es recoger todo y tirarlo al costado de un río, arriba de un cerro o quemarlo. Y eso tiene un impacto nocivo, muy negativo para las personas, porque aunque nosotros no lo creamos, eso genera una contaminación que los niños y las niñas después absorben. Y esto puede viajar kilómetros de kilómetros de kilómetros. Nosotros no lo percibimos, no lo vemos, pero nos afecta, afecta la salud. Entonces, tenemos que tener mano muy firme para las autoridades que no entienden que la gestión de los residuos debe ser una prioridad. Y hoy día, felizmente, existen muchas oportunidades. Se puede hacer compostaje de los residuos orgánicos. Se puede hacer un trabajo muy interesante de manejo de los plásticos. Se puede hacer un montón de cosas si yo puedo manejar cartón, vidrio, todo un tema de reciclaje, economía circular. De hecho, y ese es un dato, a mí me encantaría ver un proyecto así, Huánuco, por ejemplo, como uno que he visto aquí en Lima. Miren, hay una empresa, es una iniciativa, un emprendedor, este es un dato para la gente de Huánuco, a ver quién se anima. Un emprendedor puso su negocio, que era ¿cuál? Recoger los residuos orgánicos de los restaurantes. Estos residuos orgánicos de los restaurantes los lleva y los procesa y los convierte en alimento balanceado para cerdos. Ese alimento balanceado para cerdos le permite criar cerdos. Y esos cerdos son los que después vende en los mismos restaurantes a los que les da el servicio de recojo de residuos orgánicos. ¿Qué ganamos todos? El restaurante maneja adecuadamente sus residuos porque se los da a este emprendedor. El restaurante además ofrece a sus clientes una carne de cerdo sin problemas, con la seguridad de que está criado no con basura, ¿no es cierto?, entre comillas, sino con residuos convertidos en alimento balanceado para los cerdos. Nosotros como ciudadanos y ciudadanas ganamos porque tenemos un ambiente más sano, esos residuos se han convertido en alimento y no se han convertido en un problema para el agua, para la calle o para el cerro. Entonces, y este emprendedor está ganando plata y cría cerdos, ¿cierto? Entonces, eso es convertir en un círculo virtuoso algo que en principio yo no le añadiría, no le encontraría valor, como los residuos orgánicos. Y así como eso, existen un montón de opciones que se pueden hacer con residuos. Sin duda. Doctora, para terminar, ¿qué iniciativas ambientales quedaron pendientes luego que usted dejó de ser ministra del Ambiente, particularmente en el Huallaga, en Huánuco, o tal vez en otras regiones, y cuál sería su recomendación final? A ver, hay tres cosas que yo creo que son muy importantes para el país y que el Perú debería de sacar rápidamente. La primera no tiene que ver directamente con Huánuco, pero es una deuda que tenemos con el mar peruano. No tenemos en el Perú ningún área natural protegida en el mar. Y ahí están por salir dos. Yo empujé efectivamente dos iniciativas que encontré, una de ellas la encontré, Mar Tropical de Grau en el norte del Perú, y la otra se empezó a trabajar, Dorsal de Nazca. Lamentablemente no las pude aprobar durante mi mandato, pero estoy segura de que, espero que el ministro actual las logre sacar. El Perú es un país maravilloso, megadiverso, pero nos falta, estamos incompletos sin el sistema de áreas naturales protegidas que abarque también el mar peruano. Yo espero que esas áreas naturales protegidas en el mar se puedan finalmente sacar. La segunda cosa, que sí tiene que ver muchísimo con Huánuco, ¿no? Yo tuve la oportunidad de viajar y estar cuando se implementó, se creó un área natural, un área de conservación privada. Y tuve la oportunidad de ver cómo, lamentablemente, las laderas de los cerros
se están deforestando por la siembra de flores, en muchos casos, en zonas de pendiente, que no deberían estar perdiendo cobertura forestal, pero lamentablemente la falta de ordenamiento, la falta de capacidad de control hace que la deforestación siga avanzando. Esta área protegida, esta área de conservación regional, es una oportunidad sumamente importante para el turismo en Huánuco. Y tenemos que recordar que cuando pase la pandemia y ahora que estamos reactivando la economía, el turismo de naturaleza va a ser el que más rápido se recupere y el que crezca. Y ahí Huánuco tiene una oportunidad extraordinaria entre su cultura y la parte de la naturaleza que tiene para ofrecernos. Deberían de incentivar el tema de poner en valor esta área en particular. Yo me quedé así, queríamos impulsar una gran oferta turística en Huánuco. Y lo tercero es el tema de plantaciones forestales, el tema de reforestación. Huánuco es una región que ha sido situada entre las principales regiones con la mayor cantidad de deforestación en el Perú. Y eso es un problema porque hoy día el principal problema que enfrentamos, el principal riesgo climático es justamente el cambio climático, y la deforestación tiene mucho que ver con esto. Entonces, a la vez se convierte en una oportunidad. Y yo me quedé con las ganas de lanzar algún proyecto grande de reforestación en Huánuco, que justamente por tener muchas áreas deforestadas también ofrece la posibilidad de tener áreas forestadas. Entonces, incentivar la forestación, proyectos de reforestación en Huánuco, creo que es uno de los temas grandes que tenemos que hacer en el país. Bien, doctora. Sin duda, hay mucho trabajo por hacer. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias también. Gracias. Bien, fue un importante diálogo con la doctora Fabiola Muñoz, ex ministra del Ambiente y también ex ministra de Agricultura. Pausa publicitaria y continuamos con más programación. Volvemos.